Bienvenidos hermanos, doy gracias a Dios por su presencia en este lugar y también quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, deseando que el Señor esté con ellos también y que al igual que a nosotros nos esté llenando de su gracia y de su paz. Les voy a pedir que vayamos al libro de Juan en el capítulo 8, que leamos del verso 31 al 38. Libro de Juan, capítulo 8, versos del 31 al 38, y cuando lo tenga, si gusta ponerse en pie para dar lectura, o si por alguna necesidad necesita continuar sentado, está bien, y leemos de manera reverente en respeto a la palabra de Dios, y mejor dicho, al origen de quien viene esta palabra, que es nuestro Dios. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Aquí el Señor está diciendo algo, una declaración tremenda. Dice que la verdad nos hará libres. ¿Y quién es esa verdad o qué es esa verdad? Él mismo es la verdad. Dice: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Solamente a través de él podemos llegar al Padre. Y él le está diciendo la verdad al decir esta afirmación. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay ningún sacrificio, no hay nadie que pueda darnos eso. Y él está hablando en verdad. Y quienes hemos creído, como dice aquí, si hemos creído, hemos sido verdaderamente libres, ¿verdad? Y debemos permanecer en él, y él nos hará permanecer, porque él nos guardará hasta su venida. Amén. Entonces vamos a cantar ahorita. El primer canto se llama Me has dado libertad, y tenemos que cantarlo con mucho gozo, porque esa libertad nos ha permitido no solamente ser libres del pecado y libres de la condenación eterna, sino nos ha hecho libres para poder estar delante del Padre. Nos ha justificado de tal manera que podemos presentarnos delante de él y cara a cara poder cantar nuestras alabanzas, cara a cara poderle decir cuánto lo amamos, cuánto desea nuestro corazón rendirse delante de él. También podemos presentarnos y manifestar nuestras necesidades, y él es bueno, y de acuerdo a su propósito él dará respuesta. Entonces vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, Señor, porque hemos sido libres y hemos sido libertados por Jesucristo, y en él hay solamente la verdad y no hay tinieblas, Señor. Su palabra no cambia, su promesa no cambia. Dijo que estaría con nosotros y ha estado, Señor, y te damos gracias porque en esa verdad hemos sido libertados, porque en el camino que es él podemos llegar hacia ti, Señor. Y también él dijo que en él tenemos vida, y es verdad, Señor, y lo podemos ver a través de lo que narra tu palabra, Señor, y nos hace creer tu Espíritu Santo en todo ello, Señor, que él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, y que él fue el que nos perdonó de nuestras iniquidades, Señor, y el que nos lavó, nos santificó, nos justificó, Señor. Y también, Señor, nosotros creemos en esa verdad de que al tercer día fue resucitado por el poder, Señor, que el poder del Espíritu Santo, y que por ese mismo poder nosotros también seremos levantados, Señor. Y también creemos en su promesa, que fue apartarnos un lugar allá en tu morada, Señor, en tu casa, para que nosotros estuviéramos ahí. Y también es verdad, Señor, que todos cabemos, a todos los que él nos llamó, a todos los que él nos ha salvado. Y nos gozamos en eso, Señor, en pensar que algún día estaremos allá contigo para siempre, Señor, adorándote de frente, Señor, adorándote y viendo tu rostro, Señor. Y aunque es limitado nuestro pensamiento en cuanto a cómo va a ser
nuestro corazón se llena de gozo aún por lo que no entiende, Señor, porque lo que debemos entender ya nos lo revelaste en tu palabra, Señor. Lo que debemos saber, tu Espíritu Santo nos lo enseña. Todo lo demás que sea especulable, Señor, aún lo que no es claro, nosotros nos gozamos porque sabemos que va a ser mayor que lo que nosotros podemos entender. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Y queremos que nos ayudes con tu Espíritu Santo a ser perseverantes en tu palabra, Señor, ser perseverantes en el camino que se llama Jesucristo y continuar hasta su venida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a decir: yo quiero permanecer en ti. Quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad. Por siempre me has dado libertad. Te quiero adorar, más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús, quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad. Por siempre me has dado libertad. Te quiero adorar, más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Jesús. Démosle gloria al Señor. Hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.
ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, con una corona de espinos se hiciste rey por siempre, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria. Y la Escritura nos menciona y nos enseña de la parte más gloriosa de nuestro Señor. Después de haber ido a la cruz, cómo se levantó de la tumba. Dice Pablo, si tengo algo de qué gloriarme, es en el Señor. Y si hay algo de nosotros que pudiera presentar alguna credencial, es que somos hechos hijos por el sacrificio y el lavamiento de nuestro Señor. Cantémosle a Jesús, cantemos de su gloria, aunque fuera para vergüenza. Esto lo hace más glorioso a Él, por la humildad, por la forma en que murió por nosotros. Por
Llévanos, Señor, a la perfección. Hemos nacido de nuevo, pero queremos, Señor, como es tu deseo, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Dios. Gracias de antemano, Señor, porque sabemos que lo harás y tú eres fiel a eso, Señor, a que nos llevarás a la perfección. Y en esta hora, Señor, venimos también delante tuyo, presentándonos con la fragilidad, Señor, del día a día, Señor, y con las cosas que nos atribulan, que nos afligen, Señor. Tú, siendo el conocedor de todas las cosas, antes de que hablemos, Señor, ya lo sabes, Dios, pero es nuestra necesidad presentarlo, Dios, delante de ti. Y queremos, Señor, presentar nuestras necesidades para que nuestra alma encuentre reposo en ellos, Señor, en que lo hemos expresado delante tuyo, y que tomemos fuerza, Señor. Tomemos fuerza día a día para continuar, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en ti.
se desvanecerá por el poder de tu amor. como las águilas por el poder de tu amor. Así es, Señor, por el poder de tu amor nos hemos levantado, Señor. Nos has dejado tu palabra, Señor, para guiarnos a través de ella, para seguirla, Señor, y andar en tus caminos. Y como dice Salmo 119, Señor, si no hubiera sido yo afligido, no hubiera atendido a tus estatutos. Y en la aflicción, Señor, siempre corremos hacia ti como un niño pequeño corre hacia su padre, hacia su padre terrenal, para estirar los brazos. Y hoy los estiramos a ti, Señor, rogándote que hagas bien a tu siervo, Señor, como dice Salmo 119. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar tus maravillas. Abre nuestros ojos, Señor, para deleitarnos en tu ley, Señor, mientras hallamos el tiempo en que respondes, Dios. En quebrantamiento, Señor, a veces somos sometidos, pero tú eres el mismo el que da la fortaleza para que salgamos, Señor. Aunque nuestra alma esté abatida hasta el polvo, Señor, tú nos vivificarás según tu palabra, Dios. Nosotros presentamos nuestra necesidad hoy delante tuyo, Señor, y tú nos responderás, Señor. Enséñanos tus estatutos, Señor, para poder estar en ellos siempre y andar en el camino. Haznos entender el camino por donde debemos andar, Señor. Mediante la prueba, Señor, socórrenos con tus maravillas, dándonos tu Espíritu Santo, Señor. Haznos escoger el camino de la verdad, que es Cristo, Señor, y que tus juicios siempre anden en nosotros, Señor. Queremos, Dios, abundar en tu Santo Espíritu, Señor, y permanecer en tu palabra. Te ruego en esta hora, Señor, por mi hermano, por mi hermana, que tiene una necesidad de salud, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú obres en su cuerpo, Señor. Te ruego por aquel que tiene aflicción en su vida, por algún familiar, Señor, que tú sanes relaciones, Señor, que tú restaures corazones. Como dice en tu palabra, Señor, que en los últimos tiempos se volverían el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Señor. Que restaures familias, Señor.
que restaures el amor de padre a hijos y de hijos a los padres, Señor. Así como restauraste nuestra relación, Señor, contigo que eres nuestro Padre, así te rogamos que también la restaures, Señor. El que no puede dormir por la angustia, Señor, de la economía, te ruego, Dios, que haya en ti paz, Señor. Que sepa que tú eres el que lo sustenta, Señor. Y seguramente ya ha comprobado, Señor, que no le ha faltado pan en la mesa. Porque es verdad lo que tu palabra manifiesta, que joven fui y envejecido, y no he visto justo ni desamparado que esté desamparado y que mendigue pan, Señor. Dejamos nuestras cargas en ti, Señor, confiando en que tú respondes mayor abundantemente, Señor. Ponemos en tus manos todo eso que nos aflige, Señor, porque para siempre vive Jehová, porque para siempre permanece su palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad, Señor. Tú afirmaste la tierra y subiste, Señor. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Por tu ordenación subsistimos nosotros, Señor. Y todas las cosas te sirven y nosotros también te servimos, Señor. Y tu ley es nuestra delicia, Señor. Porque si no hubiera sido así, en nuestra aflicción ya hubiéramos perecido, Señor. Socórrenos, Señor. Que nunca jamás olvidemos tus mandamientos ni tu ley, Señor. Porque con ella tú nos vivificas, Señor. Nos ayudas a limpiar el camino. Tuyos somos, Señor. Sálvanos, Padre Celestial. Así dice el Salmo 119. Atiende nuestra súplica, Señor. Que así sea, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano. Se escucha mucho Luis, ¿le puedes bajar, por favor? Es el 7. Buenos días, realmente me da mucho gusto el verles, el estar aquí en este nuevo ciclo
yo le llamaría así, ahora que nos vamos a empezar a reunir a las 11 de la mañana, como lo hacíamos antes de que empezara la pandemia. Como se darán cuenta, ahorita están un poquito más cerca en este sentido, ¿no? Todavía nos falta acercarlos un poco más, pero creo que va a ir siendo paulatino este cambio para que no se sientan como que presionados, ¿no? Les doy gracias le doy gracias a Dios que puedan estar aquí. El día de ayer estaba pensando, reflexionando ahí en la regadera, que el Señor me ha dado todo, ¿no? Y bueno, ¿no? Después de venir a esta reflexión, pues quisiera comentarles cuál es mi inventario. Y de todo lo que pudiéramos tener, hacer o lo que sea, lo único que vale la pena es la salvación. Lo único, o sea, lo demás es circunstancial, temporal, es temporal principalmente, pero la salvación no. La salvación, para empezar, no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, ya la hubiésemos perdido. Ajá. Y es eterna. Y realmente, pues es un gran gozo el poder compartir con ustedes esto. ¿Por qué? Porque al final del día, todo lo demás es lo de menos. Sin la salvación, ¿qué importa, no? Dice un versículo que lo olvidé, pero dice, ¿qué importa si ganas el mundo y pierdes el alma? ¿No? Por ahí, parafraseándolo. Ajá. Y sí, o sea, no importa si eres el más rico, si eres el más guapo, si vas a ir al infierno. Quisiera que invitarlos. Hay mucha necesidad. Como ustedes se dan cuenta, poco a poco vamos creciendo. Necesitamos pues más maestros, ajá, más hermanos que quieran estar con los sugieres, en el sonido, en el ministerio de mujeres, en oración. Hemos visto que qué tanta necesidad hay día a día. Todos los días hay una nueva petición por oración ahí en el grupo de servidores. Y vaya, esto a veces a mí les comento un poco, me da un poco de impotencia, porque en ocasiones no puedo hacer yo nada. Pero después viene mi amada esposa y dice, sí, ora. Ora. ¿Por qué? Porque el Señor te está poniendo esa necesidad para que ores. A lo mejor tú no puedes ir y estar ahí, pero sí puedes orar. Entonces, los invito a que formen parte del grupo de servidores. Es padrísimo, ¿no? Siempre es muy edificante, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo que está dentro de nosotros que a lo mejor y no sabíamos que nos molestaba, y eso, el estar sirviendo, muchas de las veces nos confronta con eso que tenemos ahí oculto. Y es una de las maneras en que el Señor perfecciona su obra en nosotros, sirviendo. Entonces, pues hay muchas necesidades. Anímense, atrévanse. Dice Josué 1:9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, ¿no? Y en ese pasaje lo vemos 3 veces, ¿no? Entonces, sean valientes, o sea, anímense a servir.
Dentro de los cambios que estamos haciendo, el grupo de jóvenes, como vimos que eran bastantes, subimos la edad anteriormente era de 5 a 11 años, a partir del siguiente domingo va a ser de 5 a 12 años. Para los niños, perdón. Pero eso es porque los jóvenes eran muchos, entonces decidimos aumentar un año de edad. Esto a los 12, obviamente a partir de los 13 años en adelante ya ahora son jóvenes, ¿sale? Ahorita mientras estemos todavía en amarillo y naranja, se van a seguir reuniendo los niños en la calle de invierno 863, eso es a 2 cuadras de aquí. Cuando pasemos a verde, automáticamente ya nos vamos a estar reuniendo aquí en este recinto, ¿sale? Todos. Y es algo que, pues, por lo cual hemos estado orando, tenemos mucho gozo, mucho ánimo por esta situación. ¿Por qué? Porque pues deseamos que todos estemos aquí, ¿no? Que podamos pues vernos. Ahorita todavía no nos podemos abrazar, ya falta menos que al principio, primeramente Dios, ¿sale? Pero sigan orando porque el Señor nos permita, ¿sale? Hay que reservar sus asientos. Ahorita, como solo va a ser un servicio, pues obviamente va a estar más limitado el horario de los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche, ¿sale? Les pido uso correcto del cubrebocas, el favor de no abrazarse, ¿sale? Esto pues por nuestro propio beneficio, nuestra propia seguridad. Si gustan más gel, hay en 2 puntos en la iglesia donde pueden agarrar más gel, o le pueden pedir a los sugieres que les regalen más gel, no hay ningún problema. Si tu cubreboca está dañado o no funciona bien, o se te rompió o algo así, por favor también ahí con los sugieres puedes pedir uno sin costo, ¿sale? Como ustedes saben, el alfolí está en la parte de atrás. Y quisiera que me acompañaran rápidamente a Salmo 27:11. Y esto va ligado a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Y luego vuelve a decir: pon tu esperanza en el Señor. 27:14, perdón, 14, sí. ¿Dónde? En el Señor, ¿sale? No hay nada más. Si tú pones tu esperanza en tu pensión, o a lo mejor en los ahorros que pudieses llegar a tener, entonces se acaba y se va. Llega un gobierno y dice: ¿sabes qué? Voy a ocupar el dinero de tus pensiones, y se los gasta. O llega un banco y truena, y era donde tenías tu dinero. Recuerdo hace algún tiempo una tía tenía todos sus ahorros, todos, hasta vendió una casa para meterlos ahí en Afín, no sé si se acuerdan de, y después de una semana tronó y perdió todo su dinero, ¿no? Y no quiere decir que esto les vaya a pasar a ustedes, no, pero así es. ¿Dónde está tu esperanza? Si tu esperanza está ahí, es efímero y circunstancial. Vamos a orar. Señor Dios Padre, cuántas gracias te doy porque siempre estás al pendiente de nosotros, Señor. Te doy gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos. Sabemos que es tu obra y tú eres el que estás haciendo, Señor. Te doy gracias por permitirnos formar parte de esta obra, Señor. Te pido, Señor, que las ofrendas que se vayan a depositar en el folí, seas tú quien las administre, Señor, y seas tú quien ponga en el corazón de mis hermanos, Señor, el poder ofrendar, Señor, para continuar con tu obra, Señor. Te doy tantas gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Jóvenes, se pueden
pasar. ¿Cómo están todos este día? Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos con el Señor, amén. Siempre el gozo que Él nos da es algo que no se acaba, amén. Y la razón es, nunca la razón de nuestro gozo en Él debe menguar, al contrario, debe de crecer cada vez más al darnos cuenta que el día se aproxima, amén. El día se aproxima de nuestra redención. Pero quiero, antes de iniciar con el tema de este día, con un comentario acerca de si se pierde la salvación o no se pierde. Y la razón de traerles este comentario cortito es porque se me hizo la pregunta el domingo pasado, después del servicio, si la salvación se pierde o no se pierde. Y creo que la pregunta haya surgido de un pasaje que creo que leímos, que dice que no nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1. Y luego hay otro pasaje en Filipenses 2:12 que dice que debemos de trabajar la salvación. Entonces, estos pasajes algunas veces pueden causar un poco de desequilibrio si es que no tenemos las bases muy claras en nuestra mente, ¿no? Entonces, para información de todos ustedes, es que la salvación no se pierde, amén. Porque Dios no es alguien que cambia de mentalidad, no es un ser humano como nosotros. Si le das un regalo a tu niño, lo haces muchas veces en base a su buen comportamiento y si el niño se comporta el resto del día o por la tarde, entonces te irritas y quieres quitarle de volada lo que le diste, ¿no? Quieres quitarle su teléfono y guardarlo por una semana. Dios no es así con nosotros. La salvación no se pierde. Tal vez la salvación podría perderse solo si es un regalo en base a lo que nosotros podemos lograr. Pero no es así, como ya sabemos una y otra vez, es un regalo de Dios que no se puede comprar, no se puede vender, no se puede decirle a la persona, mire, tome, se lo doy yo. Es Cristo Jesús quien lo da, amén. Es un regalo de Dios. Entonces, porque la salvación es un regalo de Dios, amén, la salvación es un regalo por haber puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, la salvación. El que es salvo siempre es salvo. Ahora, la pregunta es para cada uno de nosotros. La pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es, ¿he sido yo de verdad salvo? Amén. Porque si no hemos sido salvos, obviamente no hay salvación. He creído en la persona del Señor Jesús. He creído que Él, siendo Dios, se hizo humano. He creído que Él dio su vida en la cruz por mí. Y todo eso, ¿no? Creo yo de que Él es venido en carne. Y si no creo que Él es venido en carne, obviamente no soy hijo de Dios. No he sido salvo. Entonces, la próxima pregunta que podemos hacernos es, si he sido salvo, entonces, ¿cuáles son las evidencias? Y eso es muy importante. ¿Cuáles son las evidencias que yo he sido salvo? Bueno, la Biblia tiene muchísima información de las evidencias de una persona que ha sido salva, amén.
La primera la encontramos la primera en mi manera de haberlo escrito, es permanecer en la fe. Amén. Permanecemos en Él. No somos cristianos de hoy, de este día o este mes o este año y el próximo, ahí nos vemos hasta el próximo año. No, somos cristianos constantes, amén, no temporales. Permanecemos en Él, en la fe. Luego, no permanecemos en pecado. 1 Juan 3, 6, 8 al 9. No estamos permaneciendo en pecado. No es que no vamos a pecar o que estamos exentos de pecar contra Dios y unos contra otros, pero no permanecemos en Él. Porque ahí 1 Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, amén, para limpiarnos de toda maldad. Y es algo que le fallamos al Señor, pero al mismo tiempo está dentro de nosotros la intranquilidad, hermanos, la intervención del Espíritu de Dios convenciéndonos por dentro, amén, de que necesitamos arrepentirnos y no estamos tranquilos hasta que lo hacemos. Y luego otra más es que el que ha sido verdaderamente salvo ama al cuerpo de Cristo. No se muerden unos a otros, no buscan dividir la iglesia. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Nos amamos unos a otros y luego si no hay ese amor en la iglesia, pues, ¿cómo? Dice que si no amamos a Dios, o si no amamos a los hermanos, mejor dicho, a quienes hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Así que esas cositas son muy importantes, examinarnos a nosotros mismos y mirar si en verdad somos salvos, y si no hemos sido salvos, pedir al Señor, venir a Él y que nos salve, amén, porque los días son malos, amén. Pero hoy vamos a entrar en nuestro tema, vamos a ir a Hechos 4, estaremos estudiando desde los versículos 1 al 10, Hechos 4, 1 al 10, les pido por favor ponerse de pie cuando ya lo tengan en mente, en manos, y si alguno necesita Biblias, por favor levante su manita, ¿Alguien necesita Biblia? Levante su mano, creo que aquí hay necesidad de una Biblia. ¿Hay alguien más? Creo que todos los demás hermanitos están preparados. Hechos 4 del 1 al 10, amén. Bueno. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Querido Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra santa y bendita que hemos leído en este momento. Oramos que nos hables, oramos que nos instes, oramos que nos enseñes, Señor,
y nos humillamos delante de ti y delante de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Le he titulado a la enseñanza en esta mañana, segundo discurso, parte 3. Segundo discurso, parte 3. Entonces, hasta este día, hablando un poquito acerca de la enseñanza del domingo pasado, hasta este día, el punto central de este discurso sigue siendo la sanidad del cojo que habían o que sentaban en el templo todos los días. Y digo sigue siendo el tema porque esta es la razón por qué vienen las autoridades para interrogar a los hermanos, a los discípulos. Después que Pedro entonces tomó aquel hombre enfermo del brazo, lo puso de pie, dice que se enderezaron sus pies y sus tobillos y él empezó a saltar, empezó a glorificar a Dios. Amén. Eso es lo que hace la verdadera salvación, glorifica a Dios. Empezó a glorificar a Dios y todos estaban asombrados. Y entonces Pedro les dice a estas personas en la semana pasada, yo no he hecho esto. Porque los ojos de todos estaban puestos sobre ellos dos, Pedro y Juan. Y él está diciendo, nosotros no lo hemos hecho. Jesús es quien lo hizo. Jesús, a quien ustedes negaron y mataron, Él le ha sanado. Versículos 14 al 16. Y en los versículos 22 al 23, Pedro les recordó que Moisés ya había profetizado acerca de Jesucristo. Que Él vendría y que Él levantaría un hermano entre ellos, un profeta, y a Él le escucharía, debían de oírle. Amén. Hoy hablamos la semana pasada acerca de la necesidad que nosotros tenemos de oír a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en el verso 24 les dijo que todos los profetas desde Samuel en adelante anunciaron aquellos días, los días de Jesús, los días de su primera venida, en los días de su ministerio, de sus sanidades, los días de la continuación de la iglesia ministrando y sanando y predicando el Evangelio. Estos días fueron anunciados por los profetas desde Samuel en adelante. Hermanos, este es el Dios poderoso quien sanó a aquel hombre cojo. Pero hoy en capítulo 4, Pedro y Juan son confrontados, amén. Son confrontados por el Sanedrín. Y vamos a ver esta enseñanza en dos partes. Primero, el resentimiento de los religiosos, versos 1 al 4. En segundo lugar, el testimonio de Pedro, versos 5 al 10. Amén. Entonces, creo que se están gozando allá, escucho, qué suave. Amén. Entonces, hermanos, tenemos aquí, si podemos visualizar, por decirlo así, toda aquella congregación, a ver si pueden cerrar las puertas de los chavos allá, para que se oiga menos aquí. Ajá. Entonces, si podemos visualizar la congregación en aquella sinagoga, todos los que estaban reunidos alrededor de Pedro y Juan, tenemos ahí Pedro dándoles toda la información, confrontándolos también, exhortándolos. Entonces llegan rápidamente las autoridades, ¿verdad? Y dice el verso 1, hablando ellos al pueblo, estaban reunidos todavía, no se habían ido. Dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Verso 2. ¿Cómo vinieron ellos? Vinieron resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Noten que vinieron resentidos por las enseñanzas de Pedro y Juan. Estaban resentidos. Estaban resentidos de que ellos anunciaran
a la resurrección de entre los muertos. Ahora, dice en el verso 1 que vinieron ahí los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Obviamente es una de las ramas de la religión de los judíos, pero eran personas que no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces cuando oyen acerca de los discípulos, apóstoles ahora, anunciando y enseñando y hablando de la resurrección de Jesús, y no hace mucho tiempo que se había dicho de que tienen que decir, y se había escuchado allá afuera, de que Jesucristo había sido robado, su cuerpo había sido robado. Y ahora al dar estas noticias de la resurrección de Jesús, obviamente vinieron ellos como con sospechas, sospechando de estas ideas que según ellos, los guardias, las autoridades, los contrarios a Jesús, eran ideas peligrosas. Eran ideas que no van con la situación con la fe de ellos. Jesús ha resucitado de los muertos y Él ha sanado, y eso es lo que andan diciendo allá afuera. Y nomás miren cuánta gente, cuántos seguidores hay. ¿Qué va a suceder si los dejamos? Que hagan que continúen anunciando todo esto. Y vinieron resentidos. Se puede pensar también de que, o se cree que los resentimientos van mucho más allá de esto en el verso 2. Mucho más allá de haber sanado a este hombre paralítico, o cojo mejor dicho. Va mucho más allá. Los fariseos, acordémonos, ellos trabajaban juntos para exigir y ordenar, para exigir la muerte de Jesús. Trabajaron juntos. El odio, yo creo que todo esto estaba basado en el odio, en el celo y en la envidia, de esto de presionarlos e interrogarlos para generar algo y hacerlos desistir de enseñar lo que enseñaban. Había odio en ellos. Había celo en ellos y había envidia. Lo miramos al pedir la libertad de un asesino y exigir la muerte del Señor Jesús. Ahí estaban los saduceos haciendo esto también. Y entonces, más que resentidos, yo creo que estaban furiosos por no haber logrado su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Era deshacerse de Jesús, era destruir a Jesús, era matar a Jesús. Estaban resentidos de ver el crecimiento de la iglesia y el estancamiento del judaísmo. No olvidemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, pasaron alrededor de 400 años de silencio donde Dios no habló a los judíos. Qué tristeza, ¿no? Y se reunían y luego pues no había palabra de Dios. Sería tan difícil abrir un lugar, la iglesia, y no hay palabra de Dios. Dios no habla. Y saben, si Dios no habla, entonces no hay necesidad de estar aquí. Necesitamos que Dios nos hable. Y cuando Dios nos habla, Dios nos va a exigir, como hemos hablado muchas veces, nos va a regañar, nos va a hablar, nos va a algunos azotar, y con amor, obviamente, para volvernos nuevamente al camino. Pero necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos exhorte, que Dios nos anime, nos levante y nos conduzca donde realmente debemos de estar siempre. Pero ahí ellos, los judíos, no habían oído palabra de Dios. Y habían pasado tantos años. Y de pronto ellos miran la persona de Jesucristo enseñando, dando palabras, sanando, dando de comer, haciendo múltiples milagros. Y estaban resentidos de todas estas cosas. Resentidos de que ninguno de sus métodos hizo desistir ni a los discípulos de Jesús, ni a Jesús mismo. Todo lo que ellos trataron de hacer, nunca pudieron hacer nada, a pesar de las amenazas, persecución durante
el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y es que no hay fuerza que prevalezca contra la iglesia, y esa es la verdad. Amén. No hay fuerza que prevalezca contra la iglesia. No hay poder que la destruya, porque la iglesia es de Jesucristo. Amén. Porque la iglesia está fundada en Él. Porque la iglesia, el Señor Jesús la protege. Podemos enfrentar dificultades, persecución y todo eso, pero obviamente si el Señor Jesús protege la iglesia, vamos a florecer. La misma persecución puede ser la manera de que Dios hace crecer a su pueblo en número y en conocimiento, personalmente. Puede el Señor hacernos crecer en amor hacia Él. Puede poner su fuego en nuestras vidas para continuar yendo hacia adelante. Pablo dijo ahí en 2 Corintios capítulo 4, versos 8 al 9, dice el verso 8, que estamos atribulados en todo. Ahora pensemos estas palabras de tribulación. ¿Qué hemos nosotros enfrentado de tribulación en esta vida? En comparación a los hermanos, no. Pero dice que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados. No angustiados. En apuros, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en apuros muchas veces? Dice, mas no desamparados. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién nos ampara? ¿Quién es nuestro amparo? Señor Jesús. No estamos desamparados. Dice en el verso 9, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Es interesante que podemos estar físicamente derribados y el enemigo puede derribarnos, la verdad, puede hacerlo físicamente, pero no puede destruir nuestra fe. Y si Dios permite, nos levantamos, o Él nos levanta, y luego, porque dice, pero no destruidos, nos levanta y continuamos hacia adelante. Por eso es que cuando los apóstoles eran puestos en cárceles, en lugar de quejarse y defenderse, glorificaban a Dios. ¿Amén? En lugar de quejarse y defenderse, glorificaban a Dios. Porque la iglesia entonces es de Jesucristo y Él la sostiene y la protege. Las puertas del infierno, dijo Jesucristo, no prevalecerán contra ella. O sea que nada de lo que el diablo haga en contra de la iglesia, sea persecución, destrucción física, nada puede hacer contra la iglesia. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, resentido de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de entre los muertos, estaban ahí muy emocionalmente, según ellos, heridos, y así con más de eso, rencor, odio. Dice el verso 3, les echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Echaron mano. Ahora, preguntas para nosotros, ¿Alguna vez, es una pregunta retórica, pero ¿alguna vez usted ha estado en cárcel? ¿Cómo se siente pasar la noche entre rejas? Yo he estado en la cárcel, no por hacer cosas buenas, no por andar haciendo el bien, pero estuve en la cárcel por andar haciendo el mal, por ser malo. Pasé ahí mis 9 días, hace mucho tiempo, no fue ayer ni el año pasado. No ven así, el pastor, miren, oiga lo que dijo. Entonces, si es el pastor a quien le sucedió esto, pues entonces estoy bien yo también. ¿Sabe? Por hacer cosas malas, antes de casarme. Y para darle más o menos una idea, tenemos 35 años de casados, mi esposa y yo. Eso hace mucho, mucho tiempo. Pero por andar haciendo cosas malas,
Ahora, mi pregunta próxima es, ¿qué se ha de sentir ser arrastrado y puesto a la cárcel sin motivos? ¿Qué se ha de sentir? A lo mejor alguno de ustedes lo haya experimentado, porque las autoridades también se equivocan. ¿Ok? ¿Qué se ha de sentir? Oh, es tiempo de buscar al abogado, ¿eh? ¿Dónde está el mejor abogado de Irapuato? Vamos a defendernos. No es justo, ¿sabe? Los cristianos de la iglesia primitiva fueron arrastrados a las cárceles. Pedro y Juan fueron a la cárcel más de una vez sin ser culpables. Y en lugar de pelear, en lugar de buscar justicia y derecho, se regocijaban, dice la Biblia, porque padecían por el Señor Jesucristo. Amén. Padecían por la fe y eso era un motivo de gran gozo para ellos. Y quiero que vayamos a Hechos 4, 23 al 31 y veamos aquí la hermosa palabra que vemos, el ejemplo de estos hermanos. Dice el verso 23 en adelante, dice, y puestos en libertad. Y esto es en cuanto a la misma situación de aquel cojo, un poquito más adelante, dice, y puestos en libertad, o sea que ellos fueron a la cárcel. Dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho, o dicho, mejor dicho. O sea que los metieron a la cárcel y luego los sacaron, los pusieron en libertad, pero ahí no termina todo. Y los soltaron temporalmente. Y ellos se fueron a reunir con la iglesia. Y no estaban ahí, híjole, ¿sabes qué? No, pues ¿para qué seguimos de aleluyas en este lugar? Mejor cuitiemos de esto, porque esto está serio. Supongo de que algunos de nosotros al mirar una persecución como tal, no sé cómo se miraría por dentro, aquí la iglesia. Todavía tendríamos personal, es de cuestionarnos, Pero dice que ellos fueron a los cristianos, a los hermanos y les contaron lo que les había sucedido. Y en el verso 24, y ellos, dice, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, estaban orando ellos, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y qué sucede en el verso 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que buscamos nosotros. Amén. Esto es exactamente lo que queremos. Si nosotros nos llamamos creyentes y somos hijos de Dios, estamos conscientes de que somos el cuerpo de Cristo que Dios quiere usar. Esto es lo que nosotros queremos. Amén. Esto es lo que queremos. Pero quizás para esto también tengan que venir tribulaciones, dificultades de este tipo. Y quizás algún día nos toque padecer. Tal vez no a la misma magnitud, pero
pero quizás algo cerca, algo parecido. ¿Ah? Un día aquí podemos padecer por la fe y realmente no sabemos cuándo o si en realidad van a suceder estas cosas con nosotros. Pero si tuviéramos que padecer, mi pregunta es, ¿cuál sería mi reacción? Piensa tú en tú mismo. Obviamente en nuestra reacción, ¿saben cómo me imagino yo que mejor, en vez de decir obvio, pero lo que yo me imagino de mí mismo que mi reacción será parecido a la manera que vivo mi vida con el Señor, a la manera que es mi compromiso con Dios, a la manera en que yo he estado siendo fiel a Él, no solamente en la lectura y en memorizar y todo eso, pero en mi vida personal, de guardarme a mí mismo para vivir una vida santificada, que me alejo de la tentación y todo lo demás. Y yo creo que eso nos da una perspectiva de qué es lo que haríamos en tiempos de tribulación y de persecución. Pero si nosotros somos fáciles en cuanto a ceder al pecado, a la tentación, sin sabiduría y vivimos como si sin dirección, les aseguro que nos afectaría mucho. Quizás haríamos lo opuesto de lo que los discípulos hicieron, pero es posible que tengamos que padecer. ¿Y qué es lo que debemos hacer antes de llegar a ese punto que pueda ser que venga? Prepararnos. Les he hablado acerca de la oración, de orar, de mantener orando antes de llegar al punto de la dificultad, para que estemos listos. Pero hay tiempos que pueden venir, porque para eso también hemos sido escogidos. Vean Filipenses 1, 29 y 30. Aquí dice en el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, a veces queremos creer, pero nada más. Yo quiero ir a la iglesia, creo en el Señor y tarará, pero de sufrimientos, nel. A mí no me digan de eso. Dice que nos ha concedido el Señor que creamos en Él, pero también que padezcáis por Él. ¿Qué les parece? Padezcan. Entonces la fe, o sea, mejor dicho, el padecimiento es parte o podría formar parte de nuestra vida experiencial con el Señor, experimentar las dificultades, las experiencias que vivimos en Él. Dice el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Pablo está diciendo, yo he vivido estas dificultades y persecuciones. Y lo mismo que ha sucedido en mí, lo que han visto en mí y han oído de mí. Que crean y que padezcan. ¿Qué les parece? Así que si mañana nos encontramos si las leyes cambian y de pronto hay ciertas exigencias que se van a notar de que sí es persecución. No el COVID, eso no es nada de eso. Eso no es persecución. 1 Pedro 2:21, leemos ahí, pues para esto fuisteis llamados, dice también. Para esto. Amén. Para padecer por la fe. Y ojalá que un día nosotros podamos en realidad sentirnos ahí que realmente somos participantes, tal como Pablo, pero eso va a tomar mucho trabajo, prepararnos. Una vez más, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Jesús sufrió, padeció, fue perseguido, crucificado. ¿Qué más? ¿Por qué nosotros no tendríamos que pasar por ahí? Si Jesús mismo pasó por ahí. Entonces cuando venga la tribulación, por lo menos ya la sabemos y no vamos a estar ahí. ¡Qué sorpresa! Las leyes han cambiado y ahora tengo que esconderme para ir a la iglesia. Gracias a Dios, porque esto no ha sucedido todavía. Pero Jesús nos ha dejado ejemplos. 1 Pedro 5:10, también leemos,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gracia eterna, gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. No solamente, estoy seguro que no solamente es para los de la iglesia primitiva, pero para todos los tiempos. Pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué dice? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se dan cuenta? La oposición no estorba a la iglesia verdadera. No. Podemos pensar que es un estorbo. La persecución únicamente fue ¿cómo se llama? La gasolina que se usó para que avanzara el evangelio. Fue el motor que llevó al evangelio a muchos lugares. Porque dice que en el verso 4 dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000, o sea que aquí inició. Pero hermanos, también inició la gran persecución, y a partir de estos tiempos, el evangelio se fue a todas las naciones del mundo de aquel entonces. Entonces, en lugar de menguar el número de seguidores, en lugar de desanimar a Pedro y a Juan, al contrario, el Espíritu de Dios los llevó mucho más allá. Y la iglesia crecía y aumentaba en gran manera. La oposición fue entonces el vehículo para llevar el evangelio a todas aquellas naciones. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, y hoy, hermanos, lo repito, de que los países occidentales, la verdad, desconocemos el dolor este tipo de dolor de padecimientos. No nos ha venido nada. ¿Cuáles han sido las peores tribulaciones que tú has vivido? ¿O que hemos vivido? Pobreza, sí. Sí son tribulaciones, aflicciones. Enfermedades también. ¿Ya? No hay nada más difícil emocionalmente cuando uno de nuestros familiares, un niño, un hijo, padece y está a punto de morir, o un niño que se queja. ¿Verdad? Son grandes dificultades, pero no se pueden comparar a una persecución por la fe, donde tenemos que escondernos, tenemos que huir, ir de un lugar, de una ciudad a otra. Lo peor que también ha sucedido, que realmente lastiman las emociones de algunos, es que la familia ya no les habla. Ya hay ¿verdad? Pleitos y divisiones, y ya la tía no le habla a la sobrina, y la mamá se pone bien enojada con sus hijos porque ellos han abrazado la fe. Pero en realidad nada grave. Pero las cosas pueden cambiar. La persecución puede alcanzarnos. Y una vez más, ¿cómo vamos a reaccionar cuando eso suceda? Amén. Mi oración es que reaccionemos bien. Que el Espíritu de Dios dirija nuestras emociones. Y luego organice nuestros pensamientos, y sepamos que en esta vida todo eso es normal. Y luego que el Señor nos use para dar testimonio, porque cuando estas cosas vengan, eso debe de suceder. Debemos de ser de testimonio y dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque este es el motivo principal. Amén, versos 5 al 6. Hablando de testimonio, dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Al día siguiente, después de ponerlos en cárcel, ahora se reunieron todos estos, los gobernantes, los ancianos y los escribas. Estas posiciones conformaban el cuerpo legislativo de judíos llamado el Sanedrín.
Y dice el verso 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes que habían sido puestos por los romanos en diferentes tiempos. Por ejemplo, Anás fue puesto por los romanos como 6 años después de Jesucristo. Y luego duró, dice la historia, en el poder o en la posición unos 9 años aproximadamente. Y entonces los romanos, los mismos que pusieron o escogieron a Anás para sumo sacerdote, luego ellos lo depusieron y en su lugar pusieron a su yerno, Caifás. Y luego sucede que cuando leemos la Biblia aparece Anás y Caifás como sumos sacerdotes, pero es que Anás nunca dejó de hacer el trabajo de sumo sacerdote, siempre siguió. Ahora de Juan y Alejandro, la segunda parte del verso 6, la Biblia no nos da detalles acerca de ellos. No sabemos en realidad quiénes sean, pero creo que es posible que eran personas de autoridad. Ya que están incluidos en el grupo que van a interrogar a Pedro y a Juan. Pero esta interrogación fue más bien una maniobra para intimidarlos. Amén. Maniobra para intimidarlos y hacerlos desistir de seguir enseñando al pueblo. Y dice el verso 7, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿En qué nombre ustedes o en qué potestad han sanado a este hombre cojo? Y esto es como decir, ¿quién les ha dado autoridad? ¿Quién les ha dado autoridad? ¿O bajo qué nombre o autoridad ustedes han sanado a este hombre cojo? Y me encanta la manera en que esta interrogación comienza, porque las personas interrogando están como abriendo la brecha o abriendo la puerta o poniéndose en una situación a manera de que se les diga la verdad. Amén. O sea, ellos mismos, pues, ¿cómo lo hicieron? Ojalá que un día allá afuera nos pregunten, hagan ese tipo de preguntas, ¿no? De, ¿cómo sucedió esto? Sería magnífico darles la respuesta, y esto es lo que Pedro hace. Les dice, lleno del Espíritu Santo, les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Noten el verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está completamente sano. Una vez más miramos que, hermanos, Pedro, la centralidad de Pedro es presentar al Señor Jesús. Amén. Lo que estamos viendo aquí una vez más es que Pedro está poniendo la culpa ante ellos, obviamente para que se arrepientan de su pecado. Por él, pero dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Les aseguro que esto no es lo que ellos querían oír. Pero ellos abrieron la brecha, abrieron la puerta para que Pedro les dijera exactamente lo que era, lo que había sucedido. Pedro les dijo, Jesús es quien lo sanó. ¿Quieren saber ustedes? Jesús es quien le sanó. Y este Jesús es el mismo que ustedes crucificaron. Es el mismo que ustedes desecharon, el mismo que ustedes crucificaron, a quien Dios le ha resucitado de los muertos. Imagínense ustedes este poder, estas palabras llenas de poder. Dice que Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Yo le pido a Dios que cuando el Señor nos haga hablar, nos dé oportunidades y nos haga hablar,
que también nos llene del poder de su Espíritu para poder dar la palabra tal como es, sin temor. Pedro lo está haciendo sin temor. Y en los versículos 11 al 12 sigue diciéndoles, en el verso 11, les dice que Jesús es la piedra. Es la piedra del ángulo que los edificadores han desechado. Y en el verso 12 les dice, y en ningún otro hay salvación. Qué bonito, ¿no? En nadie más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Wow. Pues no hay aquí ninguna escapatoria. ¿Lo crees o lo aceptas? Amén. Pero fue Jesús quien le sanó. Fue Jesús quien le sanó. Hermanos, la idea que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en realidad es difícil aceptar para muchas personas. La razón por qué mucha gente no está aquí o la iglesia no crece no es porque la palabra de Dios no tenga poder, es que hay cosas que el hombre como que no acepta porque dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que únicamente Jesús tenga la razón? Y hay personas que, por ejemplo, nosotros hemos visto una película que le llaman el caso por Cristo. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Pero es un documental de un reportero que él es totalmente escéptico a que solamente Jesús salva, y él empezó su investigación, viajes al Medio Oriente, investigación con médicos, con científicos, y entre más él buscaba información, no encontraba maneras de desviarse de lo que él pensaba. Él pensaba, bueno, ¿cómo es posible? No creo. Es más, para creer debo de investigar. Y aunque no quiso, al final, pues siguió con su rebeldía, pero dijo, bueno, ¿cómo es posible? Debo de aceptar lo que es correcto, lo que es real, no lo que yo siento. ¿Verdad? Pero en ningún otro hay salvación. Y a muchos les cuesta aceptar esta parte. Genera división, genera pleitos, genera guerras. Por eso es que tenemos diferentes credos allá afuera, religiones falsas, porque en realidad no creen que Jesucristo sea el único camino a Dios. No creen que Jesucristo es el único que salva. Dicen, bueno, yo no sé si han oído el dicho como, pues hay varios caminos que llevan a Roma. ¿Eh? Hay muchos caminos que llevan a Roma, pero a Roma sí, ¿verdad? Pero al cielo nada más hay un camino. Jesús lo dijo repetidas veces. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. ¿Eh? Yo soy la puerta. Que por mí entrar será salvo. En Juan 14:6, Jesús nos dijo, bueno, hay varios caminos. Está el camino de Mahoma y de Budas y otro por ahí. Y yo también, ahí estoy yo también. Somos el camino. No dijo así. Y ese es el problema para muchos. Que dice, pues, ¿cómo es posible? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Esto genera dificultades allá afuera, pero es lo que Jesús dijo. Muchos líderes allá afuera dijeron, yo les voy a mostrar cómo llegar al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino al cielo. Amén. Es por mí. En Juan 11:25 también dijo, yo soy la resurrección y la vida, le dijo a Marta, y el que en mí cree, aunque está muerto, vivirá. En muchos versículos que Jesús está diciendo, yo soy el único camino a Dios.
No hay muchos caminos, yo soy el único. Y estas son las cosas que Pedro les está diciendo aún hasta el versículo 12, que no hay salvación en nadie más, amén, sino únicamente en el Señor Jesús. Jesús es la verdad, a Él debemos de oír. Entonces, hermanos, termino con esas palabras. El Señor quiere usar tu vida, ¿eh? El Señor quiere que nosotros también demos testimonio acerca de la verdad, acerca de Él. Y realmente no tenemos que esperar hasta que vengan tiempos de persecución para ver cómo vamos a actuar. Hoy nosotros podemos aprovechar este tiempo. Y ahí donde tú vives, tus vecinos, puedes hablarles de la fe. Puedes buscar oportunidades para hablarles de la fe. Ahí puedes hacerlo hoy. Amén. Y aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado, porque estos tiempos van a pasar definitivamente. No estamos aquí de manera permanente. Pero quiero dar gracias a Él, a Dios, por darnos la oportunidad de darnos ese privilegio de dar testimonio de Él. Amén. Y sabemos que es por Jesucristo, porque Él dio su vida en la cruz. Hace más de 2000 años Él dio su vida en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Y hoy queremos recordar ese día. Amén. Lo hacemos tomando la Santa Cena. Y creo que es momento de que los hermanos encargados en dar los elementos, por favor, prepárense. Pero es Jesús, amén, quien dio su vida en la cruz. Y si estamos aquí es por Él. Y es por Él que realmente hablamos allá afuera al mundo. Es por Jesús. Y debemos hacerlo, ¿verdad? Aunque la gente se resienta, debemos hacerlo. Es mejor que el mundo se resienta y que sea salvo, porque Dios va a usar la palabra que llevas y no hacerlos sentir bien y que se pierdan. Amén. Al recibir ahí los elementos que mis hermanos están pasando, les recomiendo de que les animo que por favor vayan pensando en la gracia del Señor Jesús. Amén. Vayan pensando en lo que Él hizo en la cruz por ustedes, por cada uno de ustedes, porque realmente esa es la razón central por qué hacemos estas cosas. No es únicamente por tomarnos un juguito y que nos vean que sí, somos salvos, gracias a Dios que son salvos, pero el punto principal es examinar tu vida. ¿Vale? Cierra tus ojos y examínate ahí, y si tú sabes que dentro de ti hay alguna culpa, algo que debes confesarle a Dios, entre tú y el Señor, pídele perdón. Pídele perdón. Señor Jesús, de verdad no merecemos ni siquiera pensar
mucho menos recordar estas cosas sagradas. Nadie puede hacerlo, sino los que hemos sido salvados por tu sangre, Señor Jesús. Ninguno puede hacerlo a menos que haya confesado sus pecados a ti, Señor Jesús. Tenemos este gran privilegio de recordarte constantemente y de darte gracias, Señor, por aquel sacrificio tan eternamente significativo. Y no cesamos de darte gracias, y sabemos que un día en el cielo tomaremos estos elementos de nuevo para recordar, Señor, lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Yo en esta hora quiero darte gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de toda maldad, Señor. Te quiero dar gracias porque podemos dar testimonio que somos tuyos, que tú eres verdadero y que somos tuyos. Y estamos diciendo al participar con estos elementos que sí creemos. Estamos dando testimonio y testificando entre nosotros: yo soy de Jesús, yo creo en su muerte y su resurrección. Jesús, gracias. Gracias por haber dado tu cuerpo en la cruz. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, gracias. En tu nombre, comamos. Y te damos gracias, Señor Jesús, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, por el poder de ella, que por tu sangre somos limpiados, nuestros pecados son lavados, Señor. Muchas gracias. Te agradecemos por la sangre del nuevo pacto. Tomemos. A que nos pongamos de pie y reconozcamos al Señor en su obra en la cruz. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti. Mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz.
Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Amén. Gracias, Señor. Estamos despedidos, hermanos. Les recuerdo el miércoles 7:30 de la noche, servicio de mitad de semana, y los domingos a las 11 del día. Que el Señor les bendiga.